Desde las montañas de Oaxaca, donde las nubes se abrazan a los picos y el viento huele a maíz, cacao y hierbas frescas, Alejandro, un chef reconocido por su habilidad en la cocina tradicional, se encontraba preparando su próxima gran aventura. Había dedicado su vida a honrar los sabores de su tierra, pero había algo que lo inquietaba, algo que faltaba en sus platos. Desde niño, escuchaba las historias de su abuela, quien hablaba de recetas ancestrales que habían desaparecido con el tiempo. Esas recetas, decía ella, contenían no solo ingredientes, sino también la historia y el alma de los pueblos de México. Un día, mientras Alejandro estaba cocinando en su restaurante, recibió una visita inesperada de su primo Raúl. Alejandro, ¿has oído hablar de la receta del mole negro que preparaban nuestros antepasados?, preguntó Raúl mientras se sentaba en una de las mesas de madera rústica. Alejandro, que estaba cortando chiles, dejó el cuchillo y levantó la vista. He oído las historias, pero nadie parece recordar la receta exacta, respondió, su interés creciendo. Raúl sonrió, pues hay un anciano en un pequeño pueblo al sur de Oaxaca que dice que su familia ha guardado esa receta durante generaciones. Con esta nueva información, Alejandro decidió que era el momento de salir en busca de esa y otras recetas que habían desaparecido con el tiempo. Así comenzó su viaje, un viaje no solo para redescubrir sabores, sino para reconectar con sus raíces. El primer destino de Alejandro fue el pueblo de San Juan Bautista, conocido por sus mercados de alimentos frescos y sus cocineras tradicionales. Al llegar, el chef caminó por las calles empedradas, observando cómo las mujeres mayores vendían tortillas recién hechas y hierbas silvestres en cestas. Cada esquina parecía contar una historia de generaciones que habían pasado sus conocimientos culinarios de una mano a otra. En el mercado, Alejandro se acercó a una vendedora de chiles secos y comenzó a hablar con ella. Estoy buscando recetas antiguas de nuestra tierra, dijo, recetas que hayan pasado de generación en generación. La mujer, llamada Doña Teresa, lo miró con ojos sabios y sonrió. ¿Sabes lo que estás buscando?, preguntó mientras acomodaba su mercancía. Las recetas no son solo comida. Son historia, y algunas historias no siempre quieren ser contadas. Alejandro, intrigado, respondió, lo sé, pero quiero aprender. Quiero traer esas historias de vuelta a la vida. Doña Teresa lo miró detenidamente y luego le dijo, ven esta tarde a mi casa. Te mostraré algo que podría interesarte. Esa tarde, Alejandro llegó a la casa de Doña Teresa, una casa de adobe con un jardín lleno de plantas medicinales y aromáticas. La cocina, donde la abuela ya estaba preparando algo, olía a especias y humo de leña. Siéntate, hijo, dijo Doña Teresa mientras removía una gran olla. Estamos preparando chocolate de metate. Es una receta que mi madre me enseñó, y su madre antes que ella. Alejandro observaba, fascinado. Mientras Doña Teresa estaba hablando, explicó cómo la preparación del chocolate era un proceso sagrado para su familia. El sonido del metate, una piedra grande utilizada para moler, mientras se mezclaban los granos de cacao con las especias, resonaba en la pequeña cocina. Este no es el chocolate que venden en las tiendas, dijo Doña Teresa, este chocolate tiene historia, tiene alma. Después de probar el chocolate, Alejandro se dio cuenta de que cada receta no era solo una combinación de ingredientes, sino una conexión con el pasado. El chocolate de metate le recordó los relatos que su abuela solía contarle sobre los antiguos dioses aztecas que valoraban el cacao como un regalo divino. Al día siguiente, Alejandro continuó su viaje, dirigiéndose hacia las montañas de Sierra Norte, donde se decía que aún vivían familias que mantenían las antiguas recetas de la época prehispánica. Durante el viaje, Alejandro conoció a un grupo de indígenas zapotecas que le hablaron de una receta muy especial, el tamal de frijol, un platillo que solo se preparaba durante los rituales de cosecha. Llegó a una pequeña comunidad, donde conoció a Doña Clara, una anciana que era la única en su pueblo que seguía preparando el tamal como lo hacían sus ancestros. Alejandro observaba mientras Doña Clara preparaba la masa de maíz, hablaba de cómo los ingredientes se bendecían antes de cocinarlos, como si la preparación fuera un acto espiritual. Mientras estamos cocinando, estamos pidiendo a nuestros antepasados que nos guíen, dijo Doña Clara, mientras envolvía los tamales en hojas de plátano. Es una forma de mantener viva nuestra cultura. Alejandro,
Cada vez más fascinado por el profundo significado detrás de cada receta, comenzó a darse cuenta de que su viaje no era solo culinario, sino también personal. Estaba aprendiendo sobre la resiliencia de su gente, cómo habían mantenido sus tradiciones a pesar de los siglos de colonización y cambio. Su viaje lo llevó después a Tehuantepec, donde la comida estaba profundamente influenciada por las tradiciones zapotecas y la gastronomía del Istmo. Allí, Alejandro conoció a don Jacinto, un pescador que preparaba un estofado de mariscos que solo había probado una vez en su vida, cuando era niño. El estofado estaba lleno de sabores intensos, de mariscos frescos y especias que solo se encontraban en esa región. Mientras estoy cocinando este estofado, estoy recordando los tiempos en que la pesca era abundante, dijo don Jacinto mientras removía el gran caldero. Hoy en día, las cosas han cambiado, pero este platillo es un recordatorio de lo que éramos. A lo largo de su viaje, Alejandro fue descubriendo que cada receta era un reflejo de la historia de su gente, resistencia, amor y supervivencia. Cada plato, desde el mole hasta los tamales, contenía historias de lucha contra la opresión, de celebraciones comunitarias y de conexión con la tierra. Finalmente, después de meses de viajar y recopilar recetas, Alejandro regresó a Oaxaca. Sentado en la cocina de su restaurante, rodeado de los cuadernos llenos de recetas y notas que había acumulado durante su viaje, se dio cuenta de que su misión no solo era cocinar estos platos, sino compartir las historias detrás de ellos. Llamó a su equipo y comenzó a planear un nuevo menú, uno que incluyera no solo los ingredientes y técnicas que había aprendido, sino también las historias de las personas que se los habían enseñado. Una tarde, mientras Alejandro estaba hablando con su equipo, les dijo: estamos preparando algo más que comida. Estamos contando historias de nuestros ancestros, de sus luchas y sus alegrías. ¿Por dónde empezamos?, preguntó uno de sus chefs. Alejandro sonrió. Empezamos con el mole negro de San Juan Bautista. El equipo, emocionado, comenzó a trabajar bajo la dirección de Alejandro, quien les mostró cómo moler los chiles, cómo tostar las semillas y cómo mezclar los ingredientes con la paciencia y el respeto que había aprendido en su viaje. Cada paso del proceso estaba lleno de significado, y cada miembro del equipo sentía que estaba contribuyendo a algo más grande que una simple comida. Mientras el mole hervía a fuego lento, el olor llenaba la cocina, recordándole a Alejandro las historias que había escuchado de niño. Estaba preparando algo más que un plato, estaba conectando con su pasado, con su identidad y con su gente. El día de la inauguración del nuevo menú, el restaurante estaba lleno. Las mesas estaban dispuestas con esmero, y cada plato que salía de la cocina llevaba consigo una pequeña tarjeta que explicaba la historia detrás de la receta. Los comensales no solo disfrutaban de los sabores únicos, sino que también aprendían sobre las tradiciones de Oaxaca y las comunidades que habían conservado esas recetas durante generaciones. Una mujer mayor se acercó a Alejandro después de la cena y le dijo: este mole me recuerda al que hacía mi abuela. Gracias por traerlo de vuelta. Alejandro sonrió, conmovido por sus palabras. Es un honor poder compartirlo. Con el tiempo, el restaurante de Alejandro se convirtió en un referente no solo de la comida oaxaqueña, sino también de la preservación cultural. Alejandro continuó viajando por México, buscando más recetas perdidas, pero siempre recordaba una lección importante que había aprendido: la comida es mucho más que el acto de cocinar, es una forma de resistencia, de recordar y de reconectar con las raíces. Y así, cada plato que salía de su cocina no solo alimentaba a los comensales, sino también sus almas, con la rica historia de México y sus recetas ancestrales.